Ahora, bien, vamos a empezar con la primera mesa del Congreso. Buenos días a todos. Sabemos que es una hora complicada, a las 9 de la mañana, 9:10 con los 10 minutos de cortesía. Y bueno, tengo el placer de poder presentar esta primera mesa aquí con mi compañero Juan María Galán, presidente de Federación Andaluza de Jóvenes Abogados. Y para ella tenemos a tres primeros espadas en la materia. La ponencia va a tratar sobre el tema de la declaración de causa compleja o no en los procedimientos penales. Y para ello tenemos, en primer lugar, voy a presentar un abogado de Cartagena, a don Juan Francisco Pérez Avilés, abogado cartagenero, que estudió la carrera en Murcia, terminando la carrera con 23 años. Se incorpora al Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena el 18 de febrero de 1984, con 23 años de edad, por lo que ahora mismo lo de abogado joven ya ha pasado, pero él sigue siendo de espíritu muy joven. Desde 1985 a 1987, inclusive constituye, dirige y coordina la asesoría jurídica para jóvenes dependiente de la Concejalía de Juventud de dicha ciudad. Participó como miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena en el 6º Congreso de la Abogacía Española, celebrado en esta misma ciudad, en La Coruña, los días 28, 29, 30 de septiembre de octubre de 1995. Fue profesor del área de penal de la Escuela de Prácticas Jurídicas San Isidoro de Cartagena desde 2001 hasta 2014 de manera ininterrumpida, y tras la nueva regulación del acceso a la abogacía se incorpora desde ese mismo año igualmente como profesor del área de penal en el máster de acceso a la abogacía que coordina el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Fue vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena desde 2010 hasta el 2014 y representó a la abogacía española junto con otros 3 decanos y vicedecanos españoles en el primer Congreso de la Abogacía Colombiana, celebrado del 1 al 3 de agosto de 2013 en Cartagena de Indias, en Colombia. En segundo lugar, a su izquierda tenemos a don Arturo Valdés Trapote. Don Arturo Valdés Trapote, en la actualidad juez de la penal del juzgado número 2 de Motril, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Desde septiembre de 2009 a abril de 2011 juez en prácticas de la Escuela Judicial. Desde abril de 2011 a septiembre de 2015 juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, en Las Palmas, instructor de diferentes procesos penales en los que destacan numerosas causas de corrupción, trata de seres humanos, tráfico de drogas y crimen organizado con resultados satisfactorios. Desde octubre de 2015 a diciembre de 2016 juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 de Motril, de Granada, con competencia en asuntos de violencia sobre la mujer, dedicado a la instrucción de este tipo de violencia y del enjuiciamiento de los asuntos de familia derivados de este tipo de violencia. Y desde enero de 2016 hasta la actualidad, como ya he comentado anteriormente, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Motril, con competencia exclusiva, no excluyente, en asuntos de violencia sobre la mujer, donde desempeña la función de enjuiciamiento de delitos relacionados con la violencia sobre la mujer y doméstica y otros tipos de delitos que por la ubicación de costa del órgano judicial llevan muchos asuntos relacionados con el tráfico de drogas y la corrupción. Y por último, a mi izquierda tenemos a doña Catalina Amador Martí, fiscal, licenciada por Derecho en la Universidad de Murcia en 2005, hasta 2011 preparación de las oposiciones a los cuerpos de la carrera judicial y fiscal de Cartagena, y desde septiembre hasta diciembre de 2011 en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Desde enero hasta mayo de 2012 hace prácticas en la Fiscalía Provincial de Murcia. Desde junio de 2012 hasta mayo de 2015, fiscal destinada en la Fiscalía Provincial de Tarragona, fiscal especialista en la jurisdicción contenciosa administrativa, y desde junio de 2015 hasta la actualidad, fiscal destinada en la Fiscalía Diaria de Cartagena, fiscal especialista en siniestralidad laboral. Y ya, sin más dilación, le cedo la palabra a don Juan Francisco Pérez Avilés para que comience con su intervención. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí, buenos días. Agradecer a la Confederación de Abogados Jóvenes su amable invitación a estar aquí hoy con vosotros y sobre todo agradecerlo por vuestra presencia, teniendo en cuenta la hora, teniendo en cuenta que es el primer día, teniendo en cuenta esa maravillosa bienvenida que ayer tuvisteis y que evidentemente os llevaría a pasar el rato y hace todavía más difícil afrontar la mañana temprano, nada más con un tema tan, de alguna manera, áspero y novedoso, y por ello de alguna forma desconocidos los recovecos procesales que puede traer esta cuestión. Efectivamente vamos a hablar de
La reforma del artículo 324, reciente, la reforma de la ley de la ley 41/2015, que modifica el artículo 314 de la ley de enjuiciamiento criminal y que establece un sistema de plazos máximos en cuanto a la instrucción penal. Hay que partir de que, bueno, el propio legislador... Bueno, para empezar yo lanzo una reflexión crítica sobre si esta ley era necesaria, si esta ley, o mejor dicho, esta modificación de este precepto era necesario, era oportuna, y si, además de ello, se ha conseguido realmente los fines que se pretendían, los fines que se exponían, valga la redundancia, la propia exposición de motivos de la ley. Es decir, de verdad, ahora, con la entrada en vigor de este precepto, las instrucciones penales son más rápidas, se ha conseguido agilizar la instrucción. Yo creo que, en definitiva, ha servido este cambio del precepto para algo. Yo creo que, al menos de momento, ninguna de esas finalidades se ha cumplimentado. Hay muy buena intención por parte del legislador, eso nadie lo pone en duda. Intenta esa nueva redacción concretar unos plazos de manera que la instrucción no se dilate interminablemente, pero yo creo que se ha quedado todo en un gesto de buena voluntad y que no se ha conseguido, o al menos por el momento no se ha podido conseguir. Y entre otras cuestiones, por dos cuestiones, para empezar, a mi juicio, muy claras por qué no se ha conseguido esto. En primer lugar, porque, y empiezo por el final, el problema que todos sabemos que tiene la instrucción penal y toda la justicia en España es la escasez de medios, sobre todo humanos. Somos el país de Europa Occidental, de nuestro ámbito cultural, con menos ratio de jueces de ninguno de los parangones de los países más cercanos. De menos ratio de jueces que ningún otro país de nuestro entorno. Esa es la cuestión fundamental si se quiere abreviar y se quiere simplificar y se quiere acortar los plazos de la instrucción. Si queremos que es una instrucción buena, rigurosa, objetiva, legal y garantista. Y tiene que ser, eso es el principal problema, y ese problema no lo ha solucionado la administración española en los últimos, prácticamente ha sido la cenicienta la justicia desde la transición en este país. Eso es el primer problema por el que creo que esta ley sin medios no deja de ser una declaración de intenciones muy bien intencionada. Y eso sí, ahora veremos, aunque en este caso puede ser un problema más grave porque tiene consecuencias procesales ese incumplimiento de los plazos. Pero aparte no va a dejar de ser una mera declaración de buenas instrucciones, teniendo en cuenta, repito, que el gran problema de la justicia y el gran problema, por tanto, de la instrucción penal es la escasez de medios y la escasez de jueces. Pero es que además yo añado una segunda cuestión. Podría tener algún sentido esta reforma. Como sabéis, lo que hace, entre otras cosas, es dejar la iniciativa exclusiva de esa declaración de complejidad o de la prórroga bueno, la declaración de complejidad inicialmente no, pero de la iniciativa de las prórrogas y de la declaración de complejidad sobrevenida la deja al Ministerio Fiscal. Y esto podría tener sentido en los sistemas donde el Ministerio Fiscal dirige la instrucción. Pero en nuestro país, como sabéis, la instrucción no la dirige el Ministerio Fiscal. En esos sitios donde la instrucción la dirige el Ministerio Fiscal y hay tan solo un juez de garantías, sí que podría tener sentido que sea el Ministerio Fiscal el que se autolimite, o sea, que el juez imponga unos plazos y el legislador al Ministerio Fiscal para que limite de alguna manera y le obligue a su potestad investigadora cercarla o delimitarla de manera muy clara. Pero, en este caso, repito, en nuestro sistema, eso va a obstaculizar bastante que sea efectiva o útil, digamos, el nuevo tenor del 324. Originariamente, lo que pretende la ley, así lo dice la exposición de motivos, mejor digo la ley 21/2015, en concreto el 324, la nueva redacción del 324 del enjuiciamiento criminal, es acabar con el exiguo e inoperante plazo que traía la redacción anterior. La redacción anterior decía que los sumarios se concluían en un mes. Evidentemente, tan ilusoria proclamación hacía
que no se cumplía nunca y nadie plantamos ninguna pega porque era prácticamente imposible en todos los casos cumplimentar una instrucción en el plazo de un mes. Bien, pues ahora se intentan poner unos plazos aparentemente más realistas, y cuyo transcurso sí provoca, a diferencia de antes, eso, el anterior texto decía un mes y no hablaba de ninguna consecuencia procesal, nada más que tan solo mandar una explicación, una petición de explicación al órgano superior, en fin, nada. Y ahora sí que plantea unos plazos más realistas y algunas consecuencias procesales que limitadamente veremos. Ya esta reforma nace ya con serias críticas por esos dos motivos que hemos dicho, por serias críticas muy importantes desde el propio trámite parlamentario. Hubo muchísimas voces en el Parlamento que saltaron a favor de la retirada de la ley, ya desde, repito, del propio trámite parlamentario. Pero no solamente del propio trámite parlamentario. El Consejo Fiscal de 23 de enero de 2015, el Consejo Fiscal, el máximo órgano de los fiscales, pidió literalmente como primera medida en ese informe del 23 de enero de 2015 la retirada de la ley antes de que entrara en vigor. No solo el Consejo Fiscal, el dictamen del Consejo General de la Abogacía Española de 3 de enero de 2015 también puso muy serias y duras objeciones a la entrada en vigor de esta ley, llegando a afirmar incluso que la ley iba a dificultar la investigación y que podía desembocar en algunas ocasiones en la impunidad de algunos actos delictivos. Así se expresó literalmente, entre otras muchas cuestiones, el dictamen de la abogacía al que me estoy refiriendo. Y incluso el propio Consejo General del Poder Judicial también hizo serias objeciones a la entrada en vigor de la ley. No solo el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces, las mayoritarias, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura, así como las tres asociaciones de fiscales, la Asociación Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional de Fiscales y la Independiente de Fiscales, todos, es decir, toda la representación de fiscales y jueces también pidieron literalmente la suspensión de la entrada en vigor de la ley. Como veis, por tanto, creo que es conveniente partir de este enfoque crítico, porque, como veis, no es una opinión aislada, sino que hay serias objeciones por parte de todos los colectivos que representamos. Al hilo de lo que decía, hay Viada Bardají, notario que tiene unos trabajos doctrinales sobre este tema muy buenos, lleva a afirmar literalmente lo que os comentaba, de que tendría sentido en otro régimen. Los plazos de la instrucción tienen sentido cuando la investigación de los delitos se confiere al fiscal para limitar su poder y permitir el derecho a la defensa en un plazo razonable bajo la supervisión de un juez. Es decir, el juez fija los plazos al fiscal, que es una parte procesal. Pero en una instrucción contradictoria, como la española, en la que el juez tiene el mandato de averiguar lo que ha ocurrido estando sometido a escritos y recursos de las partes, atribuir una limitación al poder de investigar del juez por la parte acusadora, la iniciativa de prorrogar, como he dicho al principio, es del fiscal en la nueva ley, es, por ser suave, aplicar cuñas de diferentes maneras, como dice textualmente la circular de la Fiscalía. Creo que aquí queda muy claro lo que decía al principio de esta ley. Igualmente en el derecho comparado, donde vemos la existencia, efectivamente, hay regulaciones similares en el derecho comparado, pero también todas referidas a sistemas donde, repito, la investigación de la instrucción la lleva el fiscal. En Chile, por ejemplo, hay un plazo máximo de duración de 2 años, en Perú son 120 días naturales prorrogables por 60 días más, y para investigaciones complejas un plazo de 8 meses prorrogable por 8 meses más. En Portugal tiene el fiscal un plazo para investigar de 6 meses para causa con preso y 8 sin preso, con prórroga para ciertos delitos de otros 8 meses. En Italia hay un plazo general de 6 meses para fase de investigación preliminar y especial de 1 año para algunos delitos susceptibles también de prórroga. Repito, en sistemas donde el papel de la Fiscalía es mucho más determinante en la investigación, no con el sistema español. Como antecedentes más cercanos de esta modificación del 324, tenemos los dos anteproyectos, ninguna llega a nada. Tenemos el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2011,
Claro, y tenemos el Código Procesal Penal de 2013. En el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2011, que como sabéis no llegó a nada, se estableció una duración máxima de 12 meses, contados, eso sí, de distinta manera como ahora se regula, contados desde la primera comparecencia de la persona investigada, y en 18 meses cuando se trata de investigaciones de fiscalías de la Audiencia Nacional o de fiscalías especiales. La prórroga no podía exceder de 12 meses o 18 meses más. O sea, son plazos distintos, pero ya se contemplaba alguna regulación parecida, repito, en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2011, que no fue a ningún lado. El proyecto posterior del Código Procesal Penal de 2013, que tampoco llegó a nada, aquí la redacción es muy similar a la actual del 324 y prevé un plazo de 6 meses, salvo que fuera compleja, que nosotros sería de 18 meses. Ya los plazos sí que son los mismos que con carácter, digamos, ordinario se plantean en el 324 actual. Repito también, no me canso de decirlo, que el anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal de 2011 y el proyecto de Código Procesal Penal de 2013 también planteaban la modificación de la dirección de la instrucción de las causas y daba al Ministerio Fiscal una mayor implicación y dirección en la cuestión. Bueno, la redacción, no vamos a leerla, imagino que la tenéis todo o la conocéis todo, plantea una serie de plazos, ya sabéis, 6 meses, los plazos que se inician desde la iniciación del sumario o de la iniciación de la incoación de las diligencias previas o la incoación del sumario, y se plantean 6 meses como plazo máximo de la instrucción, excepto que cuando sean causas complejas. Hay un numerus clausus de lo que son causas complejas, en ese caso son 18 meses prorrogables por otros 18 meses. También está la posibilidad de, durante el plazo de 6 meses, que sobrevenga la declaración de complejidad. Ahora lo veremos directamente. El ámbito del 324 se circunscribe, esto es importante, se circunscribe exclusivamente a las diligencias previas del procedimiento abreviado y al sumario ordinario, con lo cual se excluye evidentemente y a todas luces los procedimientos por delitos leves, se excluye la ley del jurado, se excluye el procedimiento de menores, el procedimiento de regulación de menores, y se excluye también las diligencias de investigación que se hacen en la propia Fiscalía, aunque tengan sus propios plazos, pero el precepto, repito, no es aplicable nada más que con exclusividad a las diligencias previas y al sumario ordinario. Todas las demás cuestiones no entran dentro del ámbito de aplicación de este nuevo 324. El primer problema que plantea el 324 es el apartado 1, que es cuando es la declaración sobrevenida de complejidad. Es decir, las diligencias de instrucción se practican, ese es un mandato inicial del apartado 1, plazo máximo de 6 meses, punto. Ese es desde la incoación del sumario o de las diligencias previas. Dice el precepto, no obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal, siempre a instancia del Ministerio Fiscal, menos una excepción que después veremos, siempre a instancia del Ministerio Fiscal y preveniencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en este artículo, siempre y cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado, o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente. El apartado siguiente es un numerus clausus, le caiga sobre el grupo criminal organizado, tenga por objeto de investigación numerosos hechos punibles, involucra gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericia o colaboraciones recabadas por órgano judicial que implique examen de abundante documentación, realización de actuaciones al extranjero, etcétera, etcétera. Vienen un numerus clausus. Bien, el primer problema lo plantea la redacción porque dice que antes de los 6 meses se puede declarar compleja, dice, por circunstancias sobrevenidas a la investigación que hagan que ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo, pero no dice qué circunstancias sobrevenidas que hagan que no pueda completarse, y luego dice, o circunstancias sobrevenidas, que no especifica cuáles, o luego dice, o concurran algunas de las previstas en el apartado siguiente, que es el numerus clausus que he leído.
Esto plantea, claro, plantea una interpretación, es decir, cómo se interpreta, vale cualquier causa sobrevenida conforme al primer inciso, que no requiere la concurrencia de una de las causas concretas del número clauso del apartado siguiente. Bien, la Fiscalía General del Estado, ahora hablará más detenidamente doña Catalina sobre el tema, interpreta de alguna manera que hay que interpretarlo de manera amplia, precisamente por ese matiz que yo he hecho hincapié de que el primer inciso dice cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que hagan o determinen que no se pueda concluir en el tiempo establecido. Y luego dice o cuando concurra alguno de las situaciones descritas en el apartado siguiente. Por esa misma intervención de la palabra o disyuntiva, una cosa u otra, la Fiscalía entiende que debe interpretarse de manera abierta y flexible. Sin embargo, no es unánime esa opinión. Hay un sector doctrinal importante, entre otros Marchena Gómez y Gómez Cuellar Serrano, que dicen que esa posibilidad debe ser interpretada restrictivamente. No puede interpretarse que cualquier cosa es causa sobrevenida en aras a declarar una causa sencilla, declararla compleja. Dice que hay que interpretarlo restrictivamente porque, aunque aparezca el término o causa sobrevenida o las que concurra uno de las circunstancias del párrafo siguiente, aunque ponga el término o, viene a decir este sector de la doctrina, que eso significaría de alguna manera interpretarlo de manera extensiva, significaría, por ejemplo, facilitar que sirvieran como causas para declarar la complejidad circunstancias inadmisibles como el retraso malicioso o la negligencia en la tramitación de la causa, etcétera, etcétera. Dice que hay que interpretarlo restrictivamente y con los parámetros, en todo caso, ¿con qué parámetros se interpreta? Con los parámetros, esa primera parte del artículo, con los parámetros de la senda hermenéutica de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a las dilaciones indebidas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto a las dilaciones indebidas, bueno, pues habla la actuación retardatoria de investigado, el problema con el interés irreversible, la duración efectiva de la causa, la complejidad, la gravedad del hecho, la actitud del investigado, la actuación de la autoridad de la persecución penal y otras circunstancias. Con esos parámetros, que son fundamentalmente los que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son los que dice este sector de la doctrina que habría que encauzar de manera algo restrictiva esa posibilidad de convertir la causa sencilla en causa compleja. Sí. Voy terminando. Hay una cuestión también interesante que quería comentar, que es, muy brevemente ya termino, que es la de la suspensión. Es decir, los plazos, el apartado 3 dice que los plazos establecidos en este artículo, los plazos de 6 meses y de 18, luego, como sabéis, prorrogables, dice que quedan interrumpidos en caso de acordarse el secreto de actuaciones y en caso de acordarse el sobreseimiento provisional. En primer lugar, esto parece también de alguna manera una paradoja, porque el secreto de actuaciones interrumpe el plazo. Y interrumpe el plazo de este precepto que se crea para que no sea ilusorio la anterior redacción del 324. Pues bien, el secreto de actuaciones está regulado por otro precepto ilusorio, el 302, que dice un mes del secreto de actuaciones. Es más, ni siquiera plantea literalmente el 302 prórroga del secreto de actuaciones. Más ilusorio imposible. En cambio, vemos todos los días en los tribunales prolongaciones de secretos de actuaciones y todo el mundo no tenemos más remedio que asumirlas de 2 meses, de 3, de 5. Y eso interrumpe, repetimos, mientras dura el secreto de actuaciones, interrumpe el cómputo de plazo. Y por último, el sobreseimiento provisional de la causa. En cuanto al sobreseimiento provisional de la causa, bueno, está claro que cuando se reanude, continúa el plazo. Y yo añadiría, aparte de esos dos supuestos, aunque no los diga la ley, hay otros supuestos por sentido común y por lógica y por hermenéutica jurídica que también son supuestos de suspensión de los plazos, que sería las labores de traducción de actuaciones del artículo 123.4 del enjuiciamiento criminal, por ejemplo, serían los casos de planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas, ahí también habría que suspenderse sin ninguna, creo que nadie lo puede discutir, habría que suspenderse los plazos. Y por último, el comportamiento temerario o de mala fe del propio investigado, que eso entraría dentro del supuesto
del comportamiento prohibido del supuesto del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y por último, también entiendo que debe suspenderse el cómputo de los plazos cuando se encuentra una situación, un investigado en busca y captura hasta que sea encontrado. Bueno, solamente acabo diciendo, ahora sí, que lo comentaba doña Catalina cuando veníamos para acá, los tres ponentes hablando, que es cierto, ya desde el punto de vista estricto del abogado, aquí somos abogados, la mayoría, desde el punto de vista del abogado, es cierto, me lo decía doña Catalina, estamos siendo muy poco combativos, sabéis que nos dan traslado de cuando se declara una causa compleja, o cuando se propone, y estamos siendo muy poco combativos con este tema, y es un tema que puede, al tener consecuencias para la investigación criminal, puede tener también mucho juego procesal en aras a los intereses subjetivos que defendemos los abogados. Es decir, que habría que ver en la casuística concreta, estemos en la acusación o estemos en la defensa, ver exactamente cuáles son los intereses de nuestro patrocinado y en ese sentido ser más combativo, vale la expresión, desde el punto de vista procesal, por supuesto, más combativo en la utilización de este mecanismo que de todas formas considero que no va a solucionar los problemas que tiene la justicia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Tiene la palabra doña Catalina Amador Martí, fiscal. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Juan María Galán por la invitación, presidente de la Federación de Jóvenes Andaluces, así como Julián Martínez Castejón, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Cartagena. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero sumarme a la crítica realizada por mi compañero Juan Francisco Pérez Avilés, que en una brillante exposición del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha realizado sobre la oportunidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a los plazos de instrucción. Si bien yo me voy a centrar, hablando con Julián, sobre esta ponencia, más que hacer un informe sobre una charla sobre el artículo 324, que lo ha realizado muy bien mi compañero, yo quería más explicaros la práctica de los juzgados de instrucción. Y en este caso el papel activo y el protagonismo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el legislador nos ha querido dar al Ministerio Fiscal. Como bien ha dicho Juan Francisco, el artículo 324, tanto en el apartado primero como en el apartado segundo, nos establece que será instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes cuando el juez podrá o no declarar la complejidad de la causa y los procedimientos. Y en el apartado 4, en el plazo excepcional, que se dice un plazo máximo, pero sin fijar la duración de ese plazo, podrá ser solicitado a instancia del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquiera de las partes. En este caso, se trata de un plazo muy excepcional que la jurisprudencia especifica en este sentido que tendrá que ser motivado en el caso de procedimientos. Se refiere a procedimientos, y todos conocemos estafas, insolvencias punibles que se alargan en el tiempo, que se enquistan en los procedimientos, en los juzgados de instrucción y en este caso habrá que establecer un plazo máximo que el juez podrá declarar para que concluya la instrucción. Pues bien, centrándome en el papel protagonista del Ministerio Fiscal, cuando entró en vigor esta ley, el Ministerio Fiscal tuvo que realizar un papel de control y de supervisión de los procedimientos que estaban en marcha. Esto supuso, si me permitís la expresión, una locura porque los fiscales teníamos que ir a los juzgados de instrucción, teníamos que abrir armarios del juez, de los funcionarios, del secretario, para poder controlar las causas que estaban en marcha, para ver si quedaban diligencias por practicar, si se trataba de causas realmente que podían ser declaradas complejas o no, o realmente estaban todas practicadas o acordadas las diligencias en el auto de incoación de diligencias previas y a partir de ahí lo único que quedaba era o pedir el sobreseimiento o pedir la transformación en el procedimiento abreviado. Con lo cual, eso supuso que todos los fiscales tuviéramos que realizar un papel de control y supervisión de los procedimientos ya en marcha. Luego, esto se calmó un poco. Yo voy a explicar la experiencia que tengo en Cartagena, tanto en los juzgados mixtos de San Javier como en los juzgados de instrucción de Cartagena. En los juzgados mixtos de San Javier, los jueces de instrucción, por regla general, no nos dan traslado para informar sobre la declaración de complejidad.
Esto supone que los fiscales, cuando van a San Javier, cuando se desplazan para realizar los juicios o para realizar la guardia correspondiente, tienen que hablar con el secretario, sacar el listado de las diligencias previas y ver en qué momento se encuentran, qué plazo o qué días faltan o meses para que se concluya ese plazo y entonces revisar la posibilidad de pedir la complejidad de la causa. Y también estar atentos en cuanto no solo declarar la complejidad o pedir la declaración de complejidad de las causas que se han iniciado, sino también de la finalización de la prórroga por si, porque no se han practicado todas las diligencias y el fiscal considera que quedan diligencias por practicar, pedir la prórroga de esa declaración de complejidad de 18 meses por 18 meses más o por un plazo inferior, que puede ser un plazo inferior. En cambio, los juzgados de instrucción de Cartagena, por regla general, los jueces de instrucción dan traslado al fiscal cuando incoado unas diligencias previas, han transcurrido 4 meses, no se ha terminado la instrucción porque, por regla general, las causas no se terminan, no se instruyen en 6 meses, nos dan traslado a los fiscales para informar sobre la declaración de complejidad. En este caso, aprovechamos, y también es uno de los papeles del Ministerio Fiscal, dar impulso procesar a los procedimientos para que pedir diligencias y, en su caso, la declaración de complejidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una auto de incoación de diligencias previas por un delito de impago de pensiones. Auto de incoación, por ponerlo fácil, el 1 de enero de 2018. Se tendría que acabar la instrucción, según el apartado primero del artículo 324, en julio, bueno, transcurridos 6 meses, de enero a junio, en julio de 2018. Al cabo de 4 meses se han incoado diligencias previas. En ese auto de incoación de previas se ha establecido las diligencias que son oportunas, pero por cualquier razón, un exhorto que no llega o que no se ha practicado la averiguación patrimonial, llega a los 4 o 5 meses y no ha terminado la instrucción. ¿Qué se hace en este caso? Se da traslado al Ministerio Fiscal para informe. El Ministerio Fiscal realiza el informe de pedir la declaración de complejidad por causas sobrevenidas a la instrucción, que es lo que decía mi compañero Juan Francisco. Realmente no son motivos tasados, realmente no se trataría de un delito que necesite una declaración de complejidad, una instrucción de 18 meses, pero sin embargo no se ha podido realizar. Y el juez declara mediante auto la complejidad del procedimiento. En este caso ya tenemos 18 meses para completar la instrucción. Es verdad que si en el auto de incoación de diligencias previas se han señalado todas las diligencias que se tienen que practicar y ha transcurrido el plazo sin que se hayan practicado, se pueden practicar, es decir, pero tienen que estar acordadas por el juez en el plazo de 6 meses. En la práctica, lo que se hace es se están declarando las complejidades porque muy pocos procedimientos se instruyen en el plazo de 6 meses. En cuanto a las consecuencias, también de las consecuencias que relataba mi compañero, en el apartado 5 del artículo 324 sí se establece una consecuencia procesal. Por lo tanto, no es un plazo más de la ley de enjuiciamiento criminal, sino que en este caso hay una sanción, si se le puede llamar así, una consecuencia negativa a la no declaración de complejidad. Y esto en la práctica plantea numerosos problemas, porque las diligencias complementarias de las que pueden hacer uso las partes, así como las diligencias de instrucción en el sumario del artículo 627, tiene una finalidad, y es que para llegar al momento del juicio, diligencias que no se puedan practicar o que resulten sorpresivas en el momento del juicio, porque hay muchos jueces de lo penal, ahora nuestro compañero nos lo dirá, valoran las contradicciones en la declaración de instrucción y la declaración en la vista oral, valoran esas dos manifestaciones, esas dos declaraciones, que no se puedan practicar, nos resulta necesario poder pedir esas diligencias complementarias. Y esto está ocurriendo en la realidad, esto está ocurriendo, ha pasado el plazo de los 18 meses, nos llega a nosotros para calificar o para interesar el sobreseimiento, y en el caso de que nos falte alguna diligencia ya no podemos pedir esa diligencia complementaria. Y en este caso sí que los términos, los plazos son absolutamente estrictos y interpretación restrictiva. No se puede pedir diligencias complementarias y no se pueden pedir las diligencias de instrucción del artículo 627 si ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 324. Nos queda la posibilidad de la prueba anticipada, nos queda la posibilidad de pedir mediante otro sí oficiar a algún registro para que emita un informe o solicitar, por ejemplo, los antecedentes penales. Pero en cualquier caso, si necesitamos una diligencia complementaria para establecer la calificación jurídica del delito, la participación de los responsables, ya no lo podemos pedir. Por tanto,
pero se plantean esto en la práctica problemas que, sin ir más lejos, hace poco un compañero en un sumario, en un delito de agresión sexual con la víctima era deficiente, no se pidió en su momento el informe psicosocial sobre la validez del consentimiento de la víctima. Y cuando se fue a pedir como diligencia de instrucción, porque entendía que no había terminado la instrucción del procedimiento, ya no podía hacerlo porque había transcurrido el plazo y no se había pedido esa prórroga o la duración del plazo máximo. Por tanto, realizamos el escrito de acusación, evidentemente, pero vamos a juicio con lo que tenemos. También quería hablar de la crítica, también de si este artículo de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuadra en una serie de reformas también para la agilización de la justicia, en la práctica se traduce en una instrucción más ágil y más rápida. En mi opinión, no. En mi opinión, no se están agilizando los procedimientos. Puede ser que no se practiquen diligencias que antes podían más declaraciones de testigos, puede ser que no se estén practicando, pero realmente, como ya os he comentado, se están declarando las complejidades de los procedimientos y, por lo tanto, no se termina en 6 meses. En este caso, el fin de la ley, el espíritu de la norma, es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En este caso es verdad, el fiscal también promulga ese fin, el que no se eternicen los procedimientos en contra del investigado. Si bien es cierto que para la tutela de las dilaciones indebidas hay que tener en cuenta no solo el transcurso del plazo, porque la causa es compleja y de diligencias complejas de practicar, sino también por la inacción del órgano judicial y por la actitud del investigado, que a través de recursos contra las resoluciones que caben en todos los procedimientos se eternizan o simplemente no comparece al órgano judicial cuando es llamado para ello. Por tanto, hay que tener en cuenta que esas dilaciones indebidas hay que ponerlas en relación con esos 3 parámetros. Y luego, además, las dilaciones indebidas hay que ponerlas también en relación con otros intereses en conflicto. Entonces, hay que ponderar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas con otros intereses en conflicto, como son, en primer lugar, los derechos de las víctimas, el derecho del perjudicado, el derecho del ofendido a que sea resarcido en el daño moral o en el daño económico que ha sufrido. Asimismo, también el interés general inherente a la seguridad jurídica, es decir, que no se queden en delitos ni delincuentes que por el transcurso del tiempo de los plazos fijados en la ley se tengan que archivar procedimientos, pero no por el transcurso del plazo en sí, sino porque realmente cuando termina la instrucción de procedimientos, según los plazos que marca el artículo 324, el juez tiene que dictar una resolución. Esa resolución puede ser un sobreseimiento provisional porque no han quedado acreditados los hechos. Por lo tanto, el artículo dice que en ningún caso se podrá dictar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones por el mero transcurso de los plazos, pero sí se dictan autos de archivo de procedimientos en juzgado de instrucción donde yo estoy. Ya hemos tenido varios casos de archivar los procedimientos porque ha transcurrido el plazo, no se han practicado las diligencias necesarias y, por lo tanto, no le queda otra al juez que dictar un sobreseimiento provisional de las actuaciones, pues no resultan los hechos acreditados. Y, en tercer lugar, la prevención especial y general, que es el fin del derecho penal, es decir, el poder esclarecer los hechos, practicar las diligencias oportunas y que se llegue a juicio con todas las garantías y se pueda dictar una sentencia condenatoria o no, depende de las pruebas practicadas en el juicio oral y que, por lo tanto, se resarza a la víctima. Por todo ello, el proceso de dilaciones indebidas es garantista y, en este caso, el Ministerio Fiscal se convierte en un impulsor también del procedimiento y control y supervisión de que esos procedimientos no se alarguen en el tiempo, que no tengan las dilaciones que sean indebidas, repito, indebidas por una serie de parámetros que concurren en el procedimiento penal, pero a la misma vez no pueden quedarse procedimientos sin resolver por el mero transcurso del tiempo. Y en este caso hay muchísimos ejemplos en los juzgados de instrucción, sobre todo ocurre con las inhibiciones y con las acumulaciones, inhibiciones que en este caso son 2 cosas diferentes. En primer lugar,
En el caso de las inhibiciones, el 10 acu hay que tenerlo en cuenta en el primer auto de incoación de diligencias previas. Si un auto de un juzgado de instrucción de Valladolid incoa unas diligencias previas y se inhibe a un juzgado de Cartagena porque los hechos han ocurrido en el partido judicial de Cartagena o de Murcia, en este caso el 10 acu hay que tenerlo en cuenta con el auto de incoación primero. En ese transcurso de tiempo puede haber pasado más de 6 meses. Nos hemos encontrado con procedimientos que se han archivado a transcurrido el plazo sin que se haya declarado la complejidad. Por lo tanto, el fiscal es conveniente que en el momento en el que le dan traslado o informe para competencia territorial y diga que no es competente el partido judicial donde está destinado, inste ya la declaración de complejidad para que de alguna manera se pueda, el juzgado de instrucción que lo recibe, hayan transcurrido 6 meses pero se haya declarado la complejidad. Esto está un poco todavía que no ha pasado el tiempo suficiente en 2 años para que pueda haber jurisprudencia en este sentido. Yo para preparar esta ponencia pregunté en las audiencias provinciales y me dijeron que realmente todavía no hay mucha jurisprudencia, pero sí que la doctrina es unánime en que el 10 acu en los autos de incoación, de inhibición, es el auto de incoación, y en el caso de las acumulaciones es al contrario. En el caso de las acumulaciones, cuando se acumulan varios procedimientos, el 10 acu hay que tenerlo en cuenta con el último auto que se ha incoado en el juzgado de instrucción que lo recibe. Por tanto, en este caso es más fácil porque el juez tiene conocimiento en el momento en el que va a empezar la instrucción y a practicar las diligencias, tiene conocimiento de ese auto. En el caso de las inhibiciones se nos han planteado problemas porque realmente no tenemos conocimiento, ni el juez de instrucción ni el fiscal, que en este caso es el impulsor y así lo establece el artículo 124, no tiene conocimiento de lo que se ha incoado hace 6 meses. Sí, lo que se ha incoado hace 6 meses, con lo cual nos dejan una situación de indefensión. Ya para concluir, quería daros las gracias por asistir a esta ponencia, que es a primera hora, y también muchas gracias al presidente de la mesa. Nada más. Muy bien. Tiene la palabra don Arturo Valde. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Julián, Juanma. No somos ya muy jóvenes para estar aquí, pero bueno, parece que, aunque no seamos jóvenes, todavía podemos decir algo. Yo, la verdad es que la profesión de abogado la admiro muchísimo. Yo, después de acabar Derecho, antes de opositar, estuve unos meses trabajando de abogado y admiro verdaderamente la profesión de abogado porque es la única profesión en la que si uno gana un juicio era porque estaba ganado y era muy fácil. Pero es que si uno lo pierde era porque era muy malo. Y luego encima hay que cobrar, que esa es la otra parte. Ahí precisamente me comentaba una compañera de Granada que había tenido un asunto bastante gordo, que habían sido 5 o 6 mil euros, y que como la conocía la cliente le había cobrado 30 euros. Y se había quejado de que era muy caro. Y había generado un beneficio de 10.000 euros. Y verdaderamente muy complicado. Y esto lo digo porque la posición del abogado, que es tan compleja en el sentido de que está muchas veces entre esa línea entre el fiscal, el juez y el cliente, que es el más pesado. Vamos a ser un poco realistas, ¿no? El cliente es siempre el más pesado y eso se ve en los procedimientos de familia. Y con estos temas del cliente que está detrás, que es el que está peleando, es precisamente donde voy un poco al tema del plazo de la instrucción. Seguro que se ha planteado, porque incluso a nosotros los juzgados, yo cuando estaba en un juzgado de instrucción sobre todo, se planteaba el usuario que decía, bueno, ¿y este juicio cuándo es? ¿O esto cuándo hay? ¿O esto cuándo hay? ¿Esto cuándo hay? Y ahí va un poco el tema de los plazos de la instrucción. Yo no me gusta el tema de... No me ha gustado la reforma y que se haya puesto un plazo, pero sí que es evidente. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas tuve un juicio de un homicidio por imprudencia que el asunto ocurrió hace 12 años. Entonces, yo 12 años de instrucción en el que me llegó el asunto en diciembre de 2017 me parece vergonzoso. Vergonzoso, y creo que tenemos todos una cierta culpa. No creo que la solución sea por un plazo, pero sí que es inevitable, y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, en que hay un problema endémico desde el momento en el que una instrucción que no es tan raro como se puede imaginar, una instrucción mínimamente compleja, desde que se produjo el fallecimiento de estas personas hasta que ha llegado a juicio y que encima se suspendió y que luego si la sentencia será apelada y luego en su caso en casación en el Supremo se pueden dar 15 años. Me parece vergonzoso. Y
Entonces, bueno, no es que, como digo, me guste el tema de los plazos, pero hay que reconocer que es alucinante. Yo, antes de llegar precisamente ayer, miré porque hay una iniciativa legislativa de Unidos Podemos que se presentó el año pasado para la derogación del artículo 324. Bueno, hace 3 días se publicó la ley 4/2018, con lo cual, aunque está en el programa del PSOE y de Podemos la reforma y la modificación de este artículo, yo tengo pocas esperanzas en que a medio plazo vaya a ser reformado. Hay poca facilidad de acuerdos, en el Senado tiene mayoría absoluta del PP, que sí que está a favor del plazo, con lo cual yo creo que lo que podamos decir hoy, por lo menos va a tener una vigencia de 2 años, por lo menos, luego ya veremos si a lo mejor para el siguiente congreso hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Yo lo que me voy a referir sobre todo es principalmente a la parte que es el del juicio y el del control, digamos, de estos plazos de instrucción. No sé si se os ha planteado, seguro que sí, la consideración de si el plazo es un plazo propio o impropio. En procesal, todos conocemos lo que es el plazo. El plazo propio es aquel que tiene una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento. Los abogados, todos los plazos son propios. O sea, eso es, para un juez siempre es impropio, pero para un abogado siempre es propio. Es decir, yo tengo un plazo para poner sentencia en un plazo de 5 días, que nunca la pongo, pero es verdad que a ustedes exijo que en el plazo de 5 días presenten el escrito de acusación, lo que tengan que hacer, o el recurso. Esa es la diferencia entre el plazo propio y el plazo impropio. Y es donde está el gran debate y donde ustedes tienen que ver de qué lado prefieren estar según si ostentan una acusación o ostentan la defensa y qué les interesará. Yo creo que siempre interesará que sea un plazo propio. De mi época de juzgado de instrucción y cuando estuve trabajando como abogado, me daba la impresión de que los juicios se ganaban en instrucción. Y yo creo que ustedes también saben, a veces hablando incluso con algún abogado, que cuando el juzgado ha hecho el auto de procedimiento abreviado, ustedes saben si eso, hombre, hay excepciones, pero uno sabe si ese asunto tiene o no tiene visos de condena. De hecho, por eso están las conformidades. Porque se sabe, un robo con fuerza, en el informe ofoscópico, hay un perjudicado y un testigo, hombre, de repente puede ser que nadie lo vea, que el informe, pero por lo general uno sabe cuándo hay y cuándo no hay posibilidades de ser ganado. Lo sabemos todos. Que puede pasar de todo y el juicio es el juicio, pero evidentemente vamos a ser realistas. Es la situación que se da y la instrucción es básica. Y yo esa percepción la tengo muy clara cuando me llega algún asunto. Y es precisamente ese problema de las diligencias. Por eso, al principio, si bien en 2015, 2016, 2017 había mucho celo con esto de las diligencias, sí, las complejidades, no sé cuántos, los fiscales, los jueces de instrucción, los abogados, venga, sí, la complejidad, vamos a recurrir. Ahora todo el mundo se ha olvidado. Todo el mundo se ha olvidado. Se ha olvidado hasta el punto de que hay causas instruidas de más de 6 meses con diligencias practicadas en el que el fiscal no ha dicho nada, el juez no ha dicho nada, el abogado no ha dicho nada, y ahora me llega a mí, que es a lo que ahora me refiero. Entonces, el tema de si es un plazo propio o es un plazo impropio tiene una consecuencia jurídica muy importante a la hora de juicio oral. Y es, ¿qué pasa con estas diligencias que se han practicado con posterioridad a los 6 meses o a los 18 meses? O, ya si en su caso ya es una cosa muy, muy bárbara, a los 36. Bueno, yo no quiero tampoco extenderme muchísimo, no voy a decir ninguna resolución concreta, menos una del Supremo, que ahora mencionaré, pero sí que me comprometo con Julián, con Juan María o con cualquiera que esté interesado en que le pueda decir números concretos, porque seguramente como viene toda España les interesará resoluciones concretas. Hay resoluciones de Murcia, que lo saben, de Murcia y Pontevedra y Soto Valencia, que consideran que el plazo es orientativo. Es un plazo orientativo, un poco basado en lo que había antes, de que, bueno, pues puede dar lugar a las elecciones indebidas, es un plazo impropio, la administración de justicia, en fin, la falta de medios, lo que todos sabemos. Luego hay otras resoluciones que consideran que, por ejemplo, Granada, creo que también alguna de Valencia contradictoria, Sevilla, que dicen el plazo es propio. Entonces hay una consecuencia jurídica, es que no se pueden practicar diligencias
con posterioridad a estos 6 meses o a la prórroga. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando esto llega a juicio? Y se da el caso, como digo, de diligencias no recabadas, sino practicadas con posterioridad. Yo, de hecho, tengo ahora... en fin, lo planteé hace poco a unos compañeros fiscales y estábamos con duda, porque tengo... en fin, se puede hablar del tema. Es un juicio que he tenido hace poco de ordenación del territorio sobre las construcciones ilegales. Es un asunto que está sentenciado, con lo cual no se puede... Vamos, no hay problema. Ese asunto no se declaró la complejidad y se fueron practicando un mogollón de diligencias sin ningún tipo de intervención de nadie. Y entonces ahora me llega a mi juicio e incluso hay una diligencia esencial, que es la de si la obra es legalizable o no legalizable, que al final es donde está un poco el quid de la cuestión en un tema de ordenación del territorio. Bueno, pues ahí voy al tema de las consecuencias. Hay una sentencia que sí que la voy a referir brevemente en su fundamento 8.4, que es la única sentencia que hay del Supremo, que aunque sea de la Sala Quinta, que saben que tiene materia penal y materia revisora en contencioso administrativo, militar, la única sentencia que es el tema de los plazos. Y considera que, como digo, es la sentencia que no he dicho, la 62/2017 de 18 de mayo. Y dice que, por una parte, el establecimiento de unos plazos máximos para llevar a cabo la instrucción, así como la necesidad, con intervención de las partes, de la declaración de complejidad, en ningún caso puede hacerse de oficio, solo a petición del Ministerio Fiscal. Evidentemente, la declaración de complejidad no puede ser arbitraria, sino que dicho precepto expone los únicos supuestos en los que cabe la instrucción, en los que puede declararse la instrucción compleja. Debe repararse que, en cuanto a las periciales, únicamente la ley permite las que sean recabadas por órgano judicial, con lo cual las excluyen las periciales de parte. En segundo lugar, transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor deberá indudablemente dictar el auto de conclusión si es procedimiento ordinario o la resolución que proceda conforme al artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si se trata de procedimiento abreviado. Incluso el propio Ministerio Fiscal es el que está obligado a solicitar la resolución antes reseñalada. En tercer lugar, transcurridos dichos plazos, no pueden practicarse más diligencias de prueba. De no cumplirse esta norma, las que se practiquen son nulas y carentes de valor. Y ahí voy, que para mí es lo más importante para todos los que estamos aquí. Por último, se contiene una importante regla de exclusión que debe enlazarse con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, transcurrido el plazo máximo, o en su caso sus prórrogas, ninguna diligencia que se practique podrá considerarse válida. Por tanto, serán nulas y carecerán de todo efecto. Por consiguiente, deberán estimarse inexistentes. Ninguna condena podrá fundarse en dichas diligencias probatorias, aun cuando luego se pretenda transformar en pruebas por la vía de llevarse a cabo ante juicio oral. Evidentemente, salvo las diligencias probatorias que han sido acordadas antes del transcurso de los plazos, sin perjuicio de su reacción tras la expiración. Las conclusiones, que son públicas, y también las puedo pasar, las conclusiones de los presidentes de audiencias provinciales de toda España, que es aspectos gubernativos y tiene una incidencia bastante limitada, sí que ha concluido y ha intentado decir que se hagan plenillos en todas las audiencias provinciales para que se considere que el plazo, las diligencias practicadas con posterioridad a la expiración de los plazos se considere como un plazo impropio y, por tanto, que sí que tengan validez y que, en su caso, se pueda apreciar la atenuante de dilaciones indebidas. Esta sentencia, claro, modifica totalmente, y yo creo que va a tener una importancia. Creo que esta sentencia, evidentemente, aunque como digo sea la Sala Quinta, tiene una cierta importancia porque está dictada por el Tribunal Supremo y porque puede marcar, porque muchas cosas van a la par, lo que haga la Sala Segunda. Yo creo que si la prueba se considera, como dice esta sentencia de la Sala Quinta, la prueba es nula, es decir, vulnerada de derechos fundamentales según el artículo 11.1 de la Ley del Poder Judicial y, por tanto, cualquier prueba directa o indirecta que se derive de ella, la famosa teoría está en los frutos del árbol envenenado que todos hemos estudiado, que tiene muchísima importancia, también se anula. Con lo cual, todas las pruebas
que directa o indirectamente se deriven de esta siguen nulas, según como digo esta resolución. Yo creo que no, que esa solución es un poco bárbara, principalmente porque esa diligencia practicada con posterioridad no supone una vulneración de ningún derecho fundamental y, por tanto, bueno, ni siquiera el derecho a dilaciones indebidas, es la judicial efectiva y, por tanto, no se puede considerar ilícita, sí que se puede considerar irregular. Es decir, no puede ser tenida en cuenta, pero evidentemente sí que se puede apreciar una prueba que se haga derivada de esta. Es decir, un caso que yo creo que sería el típico, que sería un informe médico forense, un informe médico que se recaba con posterioridad, en el que luego el médico forense es traído a juicio. El informe forense no podría ser apreciado, pero la testifical del médico forense en el acto del juicio, sí. No he sido toda pastilla me parece, quería dejar un poco de tiempo para el debate y por eso yo lo he intentado hacer bastante corto. Yo no sé si... He sido muy corto, porque como digo, el problema que es, de todo lo que yo he expuesto, mi problema es, y se lo traslado a ustedes, ¿debe apreciarse de oficio por el juez de lo penal o la audiencia provincial, el órgano encargado de enjuiciamiento, debe apreciarse de oficio esta prueba irregular? Yo creo que sí. ¿Se hace? No creo que se haga, pero debería hacerse evidentemente. Incluso creo que un recurso de apelación puede fundarse precisamente en la apreciación o la infracción precisamente de una apreciación de pruebas que no deben ser tenidas en cuenta. En fin, yo no sé si soy muy rápido, muy corto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Ha sido abrimos un breve turno de... Sí, solo una cuestión antes del turno. Yo creo, Arturo, que la solución, con todos mis respetos, que da la Quinta es excesiva. Es excesiva. Yo creo que es excesiva. O sea, declarar la nulidad. Primero, porque no hay violación de los derechos y libertades fundamentales. Pero a los abogados les interesa su solución. Sí. De la defensa, por lo menos, le interesa seguro. Sí, al abogado de la defensa, evidentemente. Pero el abogado que defiende derechos subjetivos de la acusación, evidentemente, no le va a interesar. Y es que, aparte, no lo dice expresamente el legislador. Y en un tema tan importante como declarar una nulidad de una prueba, y no lo dice expresamente. Curiosamente, el anteproyecto de la Ley de Procedimiento Criminal del 2011, el que yo antes he nombrado, sí, lo tengo aquí delante, sí decía expresamente el legislador, en el artículo 481.3 del anteproyecto de la Ley de Procedimiento Criminal, decía literalmente: carecerán de validez las diligencias ordenadas o realizadas por el fiscal más allá del plazo máximo. Lo decía expresamente. Si el legislador lo hubiera querido aquí, pero lo hizo expresamente. Nada más que eso, ya abierto a... La Fiscalía General del Estado creo que también interpreta en el sentido de muchas, no en el sentido de esa opinión, ¿verdad? Que no, la Fiscalía también está en la línea que estamos hablando. Sí, la cuestión que a mí se me plantea es la posibilidad de que el juez en el juicio oral y a la hora de dictar la sentencia tenga en cuenta o no esas diligencias practicadas fuera de plazo, acordadas y practicadas fuera de plazo, porque tenidas en cuenta y basar y motivar una sentencia en base a esas pruebas, entiendo, poniéndolas en relación con todo el conjunto probatorio. No sé cómo lo ves. Porque... Claro, yo el problema que veo es que si la ley establece una consecuencia jurídica para una determinada infracción procesal, creo que de oficio debe apreciarse. Pero tenía... El recurso, por ejemplo, sí que podría prosperar, o sea... Claro, yo por ejemplo, imaginemos que, por ejemplo, no sé, una pericial en el que no hay alguna titulación, por ejemplo, cualquier cosa. Bueno, pues porque me resulta un poco complicado ahora mismo así sobre la marcha pensar en un asunto concreto, pero bueno, cualquier prueba en la que el juez de oficio considera que esa prueba no es ajusta a la ley. Creo que las normas procesales son de imperativa aplicación, las normas procesales, y entonces debemos apreciarlo de oficio. Pero vamos, que es mi opinión, que tampoco yo... Muy bien. Sacado un tema interesante, pero desde luego es ese, ¿qué consecuencia? ¿Qué es todo el tema de la instrucción?
abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? No, se ve que está todo muy claro. A mí sí que me gustaría decir que ha comentado Juan Francisco y Catalina, estaban hablando de que, sobre todo Catalina decía que los abogados que somos poco combativos con estos temas, que si nos puede explicar por qué. Se recurre poco por parte nuestra. Se recurre poco. Los autos que declaran la complejidad son susceptibles de recurso. El auto que entiende que no procede la declaración de complejidad no es susceptible de recurso. Y en este caso, cuando el fiscal informa sobre la complejidad de la causa por causas sobrevenidas, que no está en el cajón, o sea, que no es un cajón desastre, que no está tasado, el juez declara la complejidad de la causa. Es verdad que en la audiencia a las partes se oponen, no interesa en la defensa de los intereses, pero sí que luego cuando se declara la complejidad hay pocos recursos. Yo en estos 2 años veo pocos. Yo estoy muy poco y estoy de acuerdo, tiene un gran juego, juego sobre todo lo que le dice, sobre todo cuando no es en base a números clausos, cuando es en números clausos que es la mayoría de los procedimientos. Cuando es por algo en opinión del fiscal o en opinión del juez, esa declaración de complejidad en una sugerencia del fiscal y el juez opina que creo que esto puede ser causa sobrevenida, eso es un ámbito de debate amplísimo y ahí tenemos los abogados que, vamos, tenemos un juego procesal, repito, para defender los intereses subjetivos. Porque las circunstancias sobrevenidas que no se especifican pueden ser de cualquier índole. Y por tanto cualquiera de ellas es discutible. Claro. Por tanto cualquiera de ellas es discutible. Muy bien, pues si no hay nada más, cumpliendo con el horario, increíble, damos terminada la ponencia. Agradecer a Catalina, Juan Francisco y Arturo vuestras asistencias y nada, muchísimas gracias.